los medios, a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. En el campo del derecho social también tiene lugar una asimetría del ingreso, pero hacia la industria en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Se siguen golpeando los derechos de la ley y de los trabajadores del sector energético, a pesar de que ayer se denunciaba como el pasivo laboral de la exclusiva responsabilidad de Pemex. Se pagará ilegal e injustamente a costa de los recursos presupuestales, sino a cargo de la afectación de las prestaciones contractuales de los trabajadores, destacadamente de sus pensiones y jubilaciones. Ahora, en el marco de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a los trabajadores se les priva del derecho de respeto de utilidades, una de las pocas ventajas que tendrán los trabajadores por la condenable reforma energética, beneficiándose indebidamente a los contratistas y asignatarios. Esto en franca violación de los artículos 1 y 123 constitucionales. Más condenables es la razón de que se refiere como justificación el impulsar la investigación de capitales, de lo que se deduce que el fin es seguir abaratando el costo de la fuerza de trabajo, sin importarles el bienestar, los derechos humanos y laborales de los trabajadores y sus familiares, y mucho menos de toda la clase trabajadora mexicana, que ustedes y nosotros sabemos qué clase de salarios mínimos tenemos en todo nuestro país. No nos importa, no les importa. Por lo que hace al argumento de que la fracción novena del apartado A del artículo 123 constitucional señala que puede haber excepciones para el reparto de utilidades. No es aplicable, pues las excepciones ya están debidamente reglamentadas en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, que es la ley especial sobre la materia para contener las excepciones procedentes, por lo que el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se comenta, resulta ser inconstitucional. A lo más conforme a la fracción tercera del artículo 126, se les podría liberar, no a todos los contratistas y asignatarios, sino únicamente a las empresas a cargo de actividades extractivas de nueva creación, pero solo durante el periodo de exploración. En el caso de Pemex, a quien también se le libera del reparto de utilidades, esto es totalmente inaceptable, pues desde el momento en que se han privatizado sus actividades bajo el carácter de una empresa productiva, esto da base jurídica para el reparto de utilidades a favor de sus trabajadores. No es posible que Pemex hagan valer su carácter de empresas productiva cuando les conviene y los desconozcan cuando le conviene. El cumplimiento de la ley no es indiscrecional. Por tanto, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos no puede suprimir el derecho constitucional al reparto de utilidades y sustituirlo por una mera facultad discrecional patronal para otorgar, en su caso, a los trabajadores algún incentivo, compensación, o equivalente. Sí, actualmente en que se pague la utilidad de una obligación para los patrones. Solo una minoría cumple con lo mismo, con mayor razón cuando un pago queda a la decisión de las empresas. Además, cuando de un derecho se pasa a una mera facultad discrecional, se afecta la dignidad de los trabajadores y se puede usar para impulsar el índice de explotación de los trabajadores y la división entre estos, siendo por otra parte que la lucha contra el reparto de utilidades sigue también fines ideológicos. Finalmente, no hay que olvidar que en el marco de la reforma constitucional en el 2012 se buscó quitar el derecho
al reparto de utilidades en beneficio de los banqueros y demás empresas del sector financiero. La acumulación a favor de los que más tienen no puede ser la lógica de este país. Vamos a tener empresas transnacionales en México que estén haciendo toda la cadena productiva del petróleo y lo increíble es que no se necesita. Lo que se pretende es muy simple, compartir la petrolera y no que sucede. Y lo que sucede es que el dinero público se invierte en una situación de riesgo. La pregunta es, ¿cómo se debe administrar de manera correcta la renta petrolera? La renta petrolera es la ganancia entre lo que se explota y lo que se renta con el petróleo. A petróleo hay enormes ganancias. Cuesta cerca de $10 explorar el barril y se vende a $100. Entonces, sin tantos discursos. Diputada Hoy tenemos Navarrete, una renta diputada o ganancia Navarrete, de 90. Sí, permítame tantito. Concluya. Y hasta ahora con Auxílienos, esta por favor, claridad, respetando hasta antes el de que tiempo. se abra el mercado a las contratistas, tenemos datos concretos, pero la propuesta que pretenden aprobar es tan difusa, por decirlo menos, que sus promotores no han dado nunca una cifra de la ganancia que tendrá nuestro país, ni la darán. Más aún, el concepto es tan simple que todos aquí sabemos que más barriles de petróleo no significa más ingresos para el Estado. Si la renta se comparte, la iniciativa privada se va a llevar parte de esos recursos, la ganancia que debe ser para todas y todos los mexicanos. Aquí reflexionemos. Así de simple es, porque técnicamente los argumentos que tratan de justificar la propuesta son difusos, contrarios e insuficientes. La privatización de las actividades de extracción, refinación, petroquímica, transporte, por ejemplo, elevan los costos de producción. Es falso que los disminuyan. El petróleo, por tanto, no es cualquier bien. Para compartir su renta Diputada es un Navarrete. recurso natural de enorme influencia a la economía nacional y en la vida de todos los mexicanos. Por favor, reflexionen y ojalá y que este dictamen, lástima que ya no me permitan terminar, que ojalá y todos los mexicanos y mexicanas escuchen que solo unos cuantos votan estos dictámenes que ya se votaron 5 y con este va a culminar, y que qué pena, que ojalá y escuchen y que esto sirva para que en el 2015 todos y todas salgan a participar con la consulta popular y digan no para revocar esto que ustedes están votando a favor, que es lesivo para el país. México no merece esto, los mexicanos no merecen esto. Qué casualidad que ahora empresas transnacionales van a competir con nuestra empresa mexicana. No debería ser eso. El petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos.